Amigos, nos gusta darles buenos consejos también económicos de la mano de Sin Deuda Group. Cuando se acumulan las deudas, una de las principales preocupaciones de cualquier familia es evitar que esas deudas puedan acabar provocando perder la casa, la vivienda. Es el bien más preciado de cualquier familia. Y a veces por aguantar esa vivienda a trompicones, con hipotecas que se pagan un mes sí, otro no, pues a veces perdemos mucho más de lo que ganamos. Queremos hablar de ello con el experto económico de Sin Deuda Group, Rubén López. Bienvenido, ¿cómo estás? Albert y Confidenciales, buenos días, ¿cómo estáis? Me gusta saber que no soy el único que trabaja en agosto, ¿eh? Me gusta. Como buenos autónomos, Albert. Sí, señor, sí, señor. Oye, quizá en España nos agarramos con demasiada fuerza a la vivienda y a veces perdemos mucho por hacerlo, ¿no? Es un arraigo cultural. Como más o menos alguna vez hayamos podido hablar, el 75% de todo el ahorro nacional está depositado en vivienda. Y esto genera que históricamente el único objetivo casi de un padre es que su hijo o su hija se case, se haga funcionario y tenga una vivienda en propiedad. Y esto genera que muchas veces la obsesión por tener una vivienda nos coloque en una posición de deuda a lo mejor que no estamos preparados para ella. Ya. Enrocarse o soltar la vivienda, ¿qué debemos hacer? Bueno, en un proceso de segunda oportunidad, que más o menos es, digamos, el principal motivo de preocupación que nos encontramos de la gente a la que asesoramos, este es el gran debate. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a perder la vivienda? ¿No voy a perder la vivienda? Si pierdo la vivienda, ¿no me acojo a este proceso? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que muchas veces, Albert, la vivienda es el principal lastre económico de esa situación financiera personal. Nosotros siempre tenemos que entender que cada caso es personalizado. No hay dos recetas iguales para dos personas diferentes. Y la vivienda hay veces en las que merece la pena ser licuada en este procedimiento y hay situaciones en las que el propio juez pues, decide que no. Pero muchas veces nos queremos agarrar a eso y es comulgar con ruedas de molino. Ya. ¿Con la ley de la segunda oportunidad se pierde la vivienda si yo me acojo a esa ley o no? Por definición no. Cuando se haga ese inventario, cuando digamos pongamos en una balanza lo que tengo y lo que debo, el juez va a determinar si el hecho de licuar la vivienda, liquidarla, va a permitir, digamos, que los acreedores recuperen el dinero, pero hay muchas veces en que el único acreedor al que se le debe dinero de la vivienda es el banco y esto no tiene recorrido. O sea, por definición, Albert, acogerte a la segunda oportunidad no es sinónimo de perder la casa. Pero es cierto que hay muchas circunstancias, a lo mejor, en las que es necesario o puede merecer la pena. Y eso es digno de estudio. Y es a lo que nos dedicamos, claro. Claro, qué difícil decirle a una familia, usted va a salir del agujero, el juez le va a ofrecer esa ley de segunda oportunidad, pero hay que vender la casa. Qué complicado. Ahí es casi terapia psicológica, ¿no? Sí, también hay que entender que el juez no va a permitir, digamos, que nos coloquemos en una posición peor tras pasar por la ley de la segunda oportunidad y obtener la exoneración a la que estábamos previamente. ¿Qué quiero decir con esto? Un juez, si él sabe que acogiéndote a la ley de la segunda oportunidad pone tu contador de deudas a cero, pero el hecho de dejarte sin vivienda va a generar que te tengas que volver a endeudar, aunque sea a través de alquileres, para poder tener un techo, estamos de acuerdo que nos está dejando en una posición peor. Por tanto, no, como te digo, no hay dos respuestas iguales, ni tan siquiera para dos personas iguales. Dos hermanos gemelos con el mismo trabajo se presentan y no obtendrán la misma respuesta. Ya. Rubén, ¿es cierta esa norma de que no gastemos en vivienda, por ejemplo, en pagar la hipoteca, más de un 30% de los ingresos? Por definición, el banco no nos va a entregar una hipoteca cuya cuota supere el 30% de nuestros ingresos mensuales. Esto ya por definición los filtros del banco desde la crisis de 2008 ya aplican de esta manera. Lo que pasa que muchas veces entramos en una posición económica y a lo mejor perdemos el trabajo y el nuevo trabajo al que entramos tenemos menos ingresos recurrentes. Entonces sí que estamos superando ese 30%, aunque inicialmente el banco nos lo concedió porque estábamos por debajo de ese 30%. Aquí te diría que lo que hay que hacer es, antes de llegar al extremo de endeudarnos tanto que no podamos hacer frente a la casa y la perdamos, es el momento quizás de valorar o nuevas fuentes de ingresos o renegociar una hipoteca si estamos a tiempo. O sea, cuando empezamos a tener dificultades serias, por ejemplo, en pagar la hipoteca, una llamada a Sin Deuda Group puede acabar con ese conflicto. El teléfono lo están viendo en pantalla, el de siempre, en toda España
lo tienen 911-087-109 y pregunten, que no cuesta nada, ¿verdad? Consultar mi caso, explicarles la situación. Lo primero que hay que hacer es contarlo, ¿no, Rubén? Eso es, Albert, que no tengamos miedo, de verdad, que muchas personas vienen a nosotros y podemos ayudar. Hemos ayudado más de 100 millones ya y miles de personas, pero que seamos conscientes que cuanto antes usemos ese comodín que tienen con nosotros de la llamada gratuita, antes podrán saber en qué situación real están y evitar llegar a nosotros cuando es demasiado tarde y las consecuencias son peores. Feliz verano, a seguir trabajando y a seguir ayudando a los confidenciales. Rubén López. Un abrazo. Igualmente, amigo.